Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Este trimestre ciertamente es un trimestre de gran bendición. Estamos hablando acerca del gran conflicto, temas que tienen que ver con el conflicto que se inició en el cielo, siguió aquí en la tierra, y cada día que nosotros tenemos el privilegio de levantarnos, estamos metidos en ese gran conflicto entre el bien y el mal. Así es que notaremos en esta semana que Dios está presente en los momentos difíciles para ayudarnos a salir victoriosos en ese gran conflicto. Para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el amor encuentra una manera. El amor encuentra una manera es el tema que estaremos abordando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y es nuestro gran honor y privilegio tener a una persona a quien estimamos, es muy querido en esta población de Radio Amanecer en Estudio. Me refiero al pastor Cristian Veras, quien es el director de mayordomía de la Asociación Central Dominicana. Pastor, es para mí un privilegio tenerle acá en Radio Amanecer en Estudio. Bendiciones, pastor, que el Todopoderoso pueda seguir dirigiendo su vida, la de su familia y la de ustedes, amigos y hermanos, que a esta hora sintonizan Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Amén. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Sabes que es importante en estos días poder estar bien. Uh-huh. Aunque haya situaciones, nunca después del pecado ha estado exento las situaciones de la vida del ser humano. Por eso debemos aprender a vivir con resiliencia, ¿no? Sí. Y confiar en que Dios está al control de todo y de nuestras vidas. Eso es cierto, pastor. Y hace muy bien en recordar eso, porque ya decíamos hace un momentito que desde que nos levantamos hasta que vamos a la cama, pues estamos metidos siempre en un conflicto, y solamente amparado en el poder divino podemos salir victoriosos. Pastor, antes de entrar en detalles sobre el tema que vamos a tratar, el amor encuentra una manera, quiero invitarle para que nos dirija en oración, por favor. Con gusto. Querido Padre Celestial, una vez más pedimos tu dirección, pedimos que nos uses en el estudio de tu palabra, y que podamos al junto de nuestros oyentes ser edificados con el contenido precioso de la santa palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy. Mirándolo desde la óptica en sentido general, el amor encuentra una manera, definitivamente que nos ayuda a entender que en medio de los conflictos que tenemos día a día, para poder solucionar las cosas necesitamos del amor de nuestro Señor Jesucristo, y debe estar presente siempre en todos los asuntos humanos cuando nosotros queremos buscar algún tipo de solución. Pero en este día, pastor, es importante que enfoquemos el título general en torno a lo que aconteció con Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios y se vieron obligados a abandonar el jardín del Edén. En medio de esa desobediencia, pues ellos debían morir literalmente. Sin embargo, se encontró una forma, una manera para que ellos pudiesen mantenerse con vida, y el perdón de parte de nuestro Creador vino. ¿Qué fue lo que aconteció con Adán y Eva, y cómo es que nosotros podemos entender que el amor de Dios viene a operar a favor de la raza culpable, la raza caída? Es importante reconocer que inmediatamente la primera pareja pecaron en el jardín del Edén, acarrearon sobre sí la maldición divina. Había sido esta: el día que de él comieres, morirán. Uh-huh.
es un subjuntivo, ¿no? Es una posibilidad. No significaba que ellos tenían que pecar, sino que la posibilidad de que pecaran estaba latente debido a que Dios había creado a la pareja con libre albedrío. No eran robots, no eran máquinas para obedecer a Dios de manera involuntaria, por así decir. Ahora pecan y acarrean sobre sí la maldición de la muerte. Inmediatamente ellos traen sobre sí esa maldición, como dice Romanos 5:12, están condenados a morir. Sin embargo, cuando Dios viene a buscarlos en el capítulo 3 del libro de Génesis, los versículos 8 al 10, que Adán y Eva estaban escondidos, Dios no los estaba buscando para matarlos. Oigan eso. Él no los estaba buscando para matarlos, porque ya tenía un plan para salvarlos. Y pastor, y era el plan de redención. Perdone que le interrumpa en este caso, porque sí, podría causar ciertas inquietudes. Cuando nosotros estamos estudiando acerca de la vida de Adán y Eva, lo que aconteció, las advertencias y toda esa cosa, que se le invitó a no comer de ese árbol para que no mueran, comieron. ¿No se estaría entonces cumpliendo lo que Satanás dijo, que ciertamente no morirán, mas sabe Dios que el día que de él coman serán como él? Es decir, Dios sabiendo el bien y el mal, entonces cometen la transgresión, desobedecen a Dios, pero el texto bíblico no dice que ellos murieron de inmediato. Entonces, ¿tendría acaso razón Lucifer, Satanás, cuando estableció ese postulado? Excelente pregunta, pastor. Lo cierto es que cuando dice el día que de él comieres morirán, no se refería a que iban a morir más adelante. Tampoco se refería a que iban a morir espiritualmente. La muerte era física. Adán y Eva murieron físicamente, literalmente murieron. Ahora bien, lo que ocurre es cuando Satanás dijo no morirán, no está refiriéndose a que no morirán ese día. Él estaba negando de plano la palabra del Señor de que iban a morir. Lo que él está diciendo es no va a haber muerte. Cuando usted peca y desobedece a Dios, eso es mentira. No hay muerte. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, Adán y Eva, cuando Dios viene a cumplir la sentencia, lo que hace que los ama tanto que prolonga su muerte, y entonces ese día muere un cordero en sustitución de ellos, representando el sacrificio que Cristo haría más tarde en la cruz del Calvario. Es decir, Dios hizo provisión para la primera pareja en el Edén en ese momento. Me gusta la idea y es ciertísima, porque definitivamente uno debería pensar, como dice el título, el amor encuentra una manera. Dios es soberano, sí, y su palabra había dicho que el día que coman, Dios pudo tomar la iniciativa y no había ningún tipo de problema para cuestionar a Dios si se produce una muerte física en ese momento. Claro. Sin embargo, ahí entra en juego, como bien usted está señalando, el plan de amor que Dios tiene para la pareja culpable, que es precisamente para nosotros también. De manera que estamos entendiendo en este sentido que aunque Dios en su soberanía pudiese ejecutar la sentencia de muerte, sin embargo, ahí en el huerto del Edén encuentra una manera para que el amor de Dios empiece a operar a favor de la pareja culpable. Y es importante esto, pastor, es importante entenderlo, porque a partir de ese momento sí hay consecuencias que vienen a la raza humana. Ellos no murieron ese día. La Biblia dice claramente en el capítulo 5 de Génesis que Abraham vivió 930 años y murió. A partir de ese momento comienzan los sufrimientos, comienzan también los dolores, comienza el trabajo forzoso, comienzan las dificultades para la primera pareja, porque son consecuencias del pecado. Y es uno de los dones que se pierde con el pecado, que el primer Adán pierde, una tierra de paz, una tierra sin dolor y también una existencia sin sufrimiento. Sin embargo, nuestro segundo Adán, que es Cristo, recupera esos dones perdidos para nosotros. Por eso, pastor,
hay una pregunta en el día de hoy y dice, ¿tendrán que sufrir y finalmente morir sin esperanza Adán y Eva? ¿Qué dice, pastor? Bueno, es que en el comentario que usted ha estado planteando, es que definitivamente el sufrimiento estaría ahí. La muerte ya empezó a visualizarse, pero no afectaría de tal manera que ellos no tenían esperanza. Sí, tenían esperanza. Yo creo que esto se ajusta mucho también a la declaración que encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, donde se le hace una promesa de redención, que es lo que muchos conocen como el protoevangelio, el primer evangelio que se anuncia allí en el capítulo 3 versículo 15 del libro de Génesis, donde se le hace una promesa de un redentor, y a pesar del sufrimiento, del dolor que conlleva el asunto del pecado, desobedecer a Dios, aunque tenían que morir, pero iban a tener esperanza, porque Dios en su infinita misericordia ya había operado un método de cómo salvar al ser humano pecador. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 22, Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. De manera que el ser humano, Adán y Eva, no quedaron sin esperanza en el mismo corazón del Edén. 1 Corintios capítulo 15 versículo 26, el mismo Pablo dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Lo que está indicando de que Adán y Eva recibieron una estocada mortal el día que pecaron. Sí, ya sabían que algún día morirían. Vivieron 900 y tantos años, y aunque para nosotros es una eternidad, prácticamente, porque posiblemente ninguno de nosotros lleguemos a vivir 100 años. ¿Usted se imagina, pastor, vivir 930? Bueno, en esta tierra ya no será posible, pero en el cielo no se van a contar los años. Vamos a vivir eternamente. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. De manera, pastor, que lo que estamos viendo en estos textos es que Cristo se aseguró de que el hombre no enfrentara la muerte sin esperanza. Lo que Cristo hizo en el mismo momento del jardín del Edén con un cordero, simbolizando su muerte más tarde en la cruz del Calvario, ese cordero que murió en lugar de Adán y Eva está diciendo que el pecado de la humanidad cayó sobre alguien. Hoy, cuando nosotros nos arrepentimos, el pecado no es más un problema nuestro, es un problema de Dios, que de hecho le causa la vida al propio dador de la vida. Por ende, repito, lo que Cristo se aseguró en el mismo corazón del Edén es que la humanidad no enfrente a la muerte sin esperanza. Amén, es así. Génesis 3:15, pastor, ya habíamos citado y que vamos a leer textualmente, donde dice, enemistad pondré, como consecuencia, por supuesto, de la desobediencia del hombre. Viene una sentencia donde dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él aplastará la cabeza. En esos términos, ¿cómo nosotros podríamos hablar a los amigos para tratar de exponer con claridad a qué personajes se están refiriendo aquí Satanás, la descendencia de la mujer, la descendencia de Satanás? ¿Qué quiere decir Génesis capítulo 3:15? Es posible que en aquel momento no hayan comprendido en esa ocasión, cuando se da esta sentencia, todo lo que esto significaba, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza, y de alguna manera, mediante el descendiente de ella, la mujer, llegaría la redención de Dios. Y cuando nosotros consultamos la Biblia para poder entender el tema, en Gálatas capítulo 3, verso 16, allí se nos dice, el descendiente de ella, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz Satanás le hirió en el talón,
pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que un día la cabeza de la serpiente se aplastará y la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerrará en ese momento. De ahí que la garantía de Génesis 3:15 es Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, resucitó y hoy nosotros podemos vivir con esperanza, así como lo vivieron Adán y Eva, que pudieron en aquel entonces interpretar básicamente lo que Dios había establecido a través de esta declaración bíblica. Nosotros podemos ver, pastor, estimados amigos, que cuando Adán y Eva pecan, algo es necesario que se efectúe en sus vidas, y esto es en la descendencia de la mujer. ¿Cuál es esta descendencia? ¿Acaso se está refiriendo el autor del Génesis a Caín? ¿Se está refiriendo a Abel? ¿Se está refiriendo más bien a Set? Donde en lugar de cuando dice que Adán conoció de nuevo a su mujer y le dio a luz un hijo, en la traducción original del término no dice un hijo, dice otra simiente. Ajá. Porque habían dos simientes ya, la simiente de Caín, la simiente de Abel que falleció, pero que ahora Set pasa a tomar su lugar. Esa descendencia, de ella saldría un redentor. Un redentor. La palabra redentor viene de redimir. Redimir es un término que se usaba en el mercado común para comprar esclavos y dejarlos libres. Cuando Cristo viene al jardín del Edén, Adán y Eva evidentemente ya habían sido esclavizados por el diablo y el pecado, y Cristo vino a redimirlos. En ese día, por ese sacrificio de fe de ese cordero, se efectuó redención a la humanidad. Y se le dio esperanza. Sí. Lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, es que la palabra redentor, que es el Goel, en Israel todo hombre y toda mujer necesitaba de un redentor. Todo el mundo. ¿Qué hacía el redentor? Si usted caía en esclavitud por causa de la deuda, por causa de que morían los hijos y todo eso, necesitaba de un pariente cercano que lo redimiera. Sí. En el año sabático, cada 7 años, y en el año del jubileo, cada 49, 50 años, usted necesitaba, tanto usted como sus tierras, ser redimidos. Cristo es nuestro redentor. Y Él lo hace evidente en el mismo corazón del Edén. De hecho, el propio Caín siente la necesidad de un redentor cuando dice: he aquí que cualquiera que me encuentre, ¿qué cosa? Me matará. ¿De qué está hablando Caín? Porque él sabía que Abel tenía un redentor que tenía que vengarlo. En ese mismo momento entra el término Goel. Goel es el redentor. Ese redentor para nosotros es Cristo, quien murió en la cruz del Calvario para pagar el rescate. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Y esa palabra hay que marcarla, pastor, rescate. ¿Qué es un rescate, pastor? Es una figura tan interesante. Por ejemplo, para ilustrarlo, hay países en el mundo donde existen muchas personas que secuestran a figuras importantes, por ejemplo, o a personas adineradas, y entonces para poder llevar a esa persona a su familia o a la persona del lugar donde fueron secuestrados, tienen que pagar un precio para poderle dar la libertad. Entonces, en ese sentido, de manera sencilla, para ilustrar, un rescate es algo que se paga por alguien a quien uno estima o quiere. Así es, bien has respondido. Lo cierto es, ¿con qué pagó entonces Cristo el rescate? Con su vida en la cruz del Calvario. ¿Y quién nos tenía secuestrado? Satanás. Ahí está el detalle. Lo que venía después de ese secuestro era una muerte eterna. Sí, Señor. La perdición eterna. Cristo nos rescató, nos libró de las manos de Satanás, de la muerte, del pecado. Por eso Cristo es nuestro Redentor divino. Amén. Hay una tarea importante que nosotros podríamos ir mirando, y que la segunda parte del estudio de hoy, en nuestra guía de estudio, nos invita a considerar seriamente,
tres pasajes de la Biblia. Hebreos 2:9, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, y 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 21. Todos ellos, estos versículos nos hablan acerca de la inmensidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que estuvo representado de manera simbólica con aquel sacrificio del Cordero que usted estuvo hablando al principio. De manera simbólica, eso representaba a nuestro Señor Jesucristo, y lo confirman los versículos citados del Nuevo Testamento, que nos invitan a reflexionar en el gran sacrificio de Jesús en la cruz para salvación de todos los seres humanos. En Hebreos, el capítulo 2, versículo 9, como usted decía, pastor, aquí hay algo fascinante, y miren lo que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Interesante texto, pastor, que nos está diciendo que Cristo gustó la muerte por todos. Es una muerte sustitutiva. Es una muerte que sustituye la nuestra. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo, que de hecho es uno de los textos que está acá en este párrafo de la guía de estudio. Pablo dice: al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado. Exacto. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Literalmente, que Cristo en el lugar nuestro, como la paga del pecado es que, pastor, la muerte. Romanos 6:23, sí. Nosotros, Romanos 3:23, dice que ¿cuántos pecamos? Todos. ¿Y cuántos estamos condenados a morir? Destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces, de manera que la muerte viene a eliminarnos, fulminarnos, pero Cristo se coloca delante y toma nuestro lugar. Él fue considerado pecado cuando nosotros éramos los pecadores. Exacto. Y tomó nuestro lugar. No quiere decir con esto que Cristo haya cometido pecados, sino que asumió los pecados de toda la humanidad en Él para darnos esperanza de redención. Interesante lo que estás diciendo. Y no solo no cometió pecados, pastor, sino que nuestros propios pecados no lo contaminan. Exacto. Cristo, ¿cómo puede pasar eso? Que Él asuma nuestros pecados y no se contamine. Es Dios. El único que puede hacerlo es Él. Claro. Por eso la redención es algo que puede ser llevado a cabo únicamente por la divinidad. Eso se cumple precisamente en lo que el mismo autor de Hebreos y de Corintios dice allí en Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Ahí dibuja de manera muy clara lo que hizo Jesús. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque, como está escrito citando el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y sería importante, pastor, que nosotros podamos dedicarnos en ese sentido los minutos finales a explicar ese pasaje de la Biblia que Pablo está citando del Antiguo Testamento, donde decía que todo aquel que era colgado en un madero se consideraba como un maldito de Dios. La maldición de la ley caía sobre él, tenía que morir en un madero, y entonces Cristo murió en un madero, asumiendo la carga de los pecados para librarnos precisamente de la transgresión de la ley de Dios, que, como bien estamos puntualizando, en la paga del pecado es muerte, porque hay una transgresión. Sin embargo, Cristo nos redime de la maldición de la ley. Pablo está haciendo alusión a un texto base que se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, donde la ley, que de hecho la Deuteronomio es el libro de la ley, y allí está hablando de que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Cristo se fue al mismo corazón del Antiguo Testamento de la ley para tomar el lugar de la raza humana en el cual habían sido malditos o maldecidos por el pecado. Y entonces Él ahí asume ese rol de la humanidad y dice: yo estoy como sustituto de la raza humana tomando su maldición. En el mismo libro de Deuteronomio, en el contexto de las maldiciones, Jesús asume también
todas las maldiciones a favor del ser humano y nos da la oportunidad de vivir no una vida maldita, sino una vida bendecida por el cielo. Amén. De manera que aquí podemos ver la enormidad del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y podemos ver el énfasis que el autor hace. El amor encuentra una manera. Nadie tiene mayor amor que este, uno que ponga su vida por sus amigos, como dice el Evangelio de Juan capítulo 15. De manera, señores, que Jesucristo lo que hizo en la cruz del Calvario fue algo que todavía los ángeles no se pueden explicar el porqué. Es algo admirable, algo noble, algo que no va a ser encontrado nunca más en la historia de la humanidad. Y por eso Cristo muy bien se gana el papel de nuestro Redentor. Amén. Aquí hay una pregunta que sirve en este sentido de reflexión. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si Dios le ama de verdad? Lo que hemos citado y finalizamos con esto, por ejemplo, con lo que enseña la palabra de Dios de un Jesús que vino a este mundo, experimentó angustia, decepción y dolor en común con toda la humanidad. El amor de Cristo se reveló allí en la cruz del Calvario, enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros, un Cristo que triunfó sobre los principados, las potestades del infierno, de la muerte, tanto en su vida como mediante su muerte en la cruz, todo para que cada uno de nosotros podamos tener esperanza de manera particular. Personalmente Cristo murió por ti, personalmente Cristo te invita a creer en ese sacrificio y de manera muy especial te invita a creer que Él es tu Salvador. Amén, amén. Finalizando por este día, en 1964, a los 35 años de edad, Martin Luther King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, pastor, por su constante apelación a la no violencia, por su lucha por los derechos civiles. Él fue el principal impulsor de la histórica marcha a Washington, en la que el 28 de agosto de 1963 participaron 200,000 personas, y ante esta multitud y en la escalinata del monumento a Abraham Lincoln pronunció aquel emotivo discurso. ¿Se acuerda, pastor? Tengo un sueño. Ese sueño que un día, cuando la gloria de Dios sea revelada y se una todo el género humano, porque ahora no estamos satisfechos y no quedaremos satisfechos hasta que la justicia fluya como el agua y la rectitud como una poderosa corriente. Porque un día Dios juntará a toda la raza humana y como Redentor divino nos librará definitivamente del diablo, de la muerte y del pecado. Martin Luther King hizo suyas las palabras de Cristo. El sueño de Cristo es unificar a toda la humanidad bajo el vínculo de la paz y la seguridad. Amén. Llegamos al final. Vamos a orar. Gracias, querido Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos permite actuar a favor de ese sacrificio, entregando todo lo que somos, todo lo que tenemos, a los pies de Jesús, porque queremos vivir conforme lo establece en tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, siempre con tu fuerza, mirando a ese sacrificio de amor y viviendo siempre con la seguridad de que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Amén. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.